Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro encuentro último de esta semana. Y gracias por su puntualidad, por su participación y pues quisiera en primera instancia saber cómo se encuentran, cómo están de salud, han tenido algunas dificultades en cuanto a salud. Dios quiera que no, Dios quiera que todo esté bien. En segundo momento quisiera saber si tienen dudas, preguntas de los ejercicios de la segunda sesión, los que tienen que ver con operadores matemáticos, con operaciones matemáticas. Si hay alguna pregunta, señora. Es que el penúltimo cuadro no supimos cómo hacerlo. Bueno, permíteme un segundito, ya me ubico entonces en ese archivo. Voy a compartirles la pantalla. Estamos en el segundo. ¿En cuál ejercicio? Acuérdense que todos tienen un nombre en la parte de abajo. ¿Electrodoméstico será este? Sí, señora, ese. Bueno. Entonces resulta que este ejercicio dice que el comportamiento para la empresa de sus ventas y compras en el primer semestre están sujetas por las siguientes tablas. Tenemos una tabla de variables para las ganancias y una tabla de variables para las compras. Cada una de ellas tiene unos indicadores. Luego me dice que complete la información para las tablas ganancias, pérdidas y resumen. Entonces aquí está esta tabla de ganancias, esta es de compras y esta es de resumen. Entonces, ¿qué es la información que me están dando? Para las ganancias, un volumen de ventas para el mes de enero de 500. No más me están dando. Pero en la tabla de variables para las ganancias, me dicen que hay un incremento en las ventas del 8%, que el precio de la venta es 210,000 y que hay un porcentaje de descuento en las ventas. Entonces, ¿cómo traducimos eso para empezar a alimentar esta tabla? Voy a pasarme un momentico que están llegando compañeros, les voy a dar el paso. Muy bien. Entonces, continuamos. Me dice que hay un incremento en las ventas del 8%. Entonces, ¿cómo sería ese incremento para aplicarlo aquí en el mes de febrero? Entonces, debo tomar el mes de enero. ¿Y qué más debo hacer? Recuerden cuando hay porcentajes, ¿qué es la operación que debemos hacer? ¿Sí se acuerdan? Se multiplica. Multiplicamos, perfecto, por el 8%. Ese 8% es común, es el mismo valor de incremento para cada uno de los meses, por tanto debe ir fijo. Miremos qué me da aquí. Aquí me está dando un formato de moneda, le voy a cambiar el formato a general y me da un resultado de 40, pero analicemos si esto es verdad. Si yo en enero vendí 500 unidades y se supone que hay un incremento del 8%, ¿por qué en enero me da 500 y en febrero me dan 40? No tiene lógica, ¿cierto? Habría algo que me está haciendo falta aquí. ¿Qué sería? Mientras le doy paso a unos compañeros, ustedes miren a ver qué sería, qué me hace falta ahí. ¿Qué creen ustedes que me hacen falta ahí? Apenas aquí he calculado el porcentaje. El precio de las ventas. De las ventas.
No, me hace falta sumarle a esto el precio, el volumen de ventas de enero. Entonces, de esa manera, ahí sí ya se ve el incremento. Si en enero vendí 500, en febrero con un incremento del 8% estaría vendiendo 540. ¿Sí ven? Aquí está el resultado y aquí está la fórmula. Recuerden que con la suma, el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo poner el más, el B13 acá o haberlo comenzado. Es decir, pude haber hecho lo siguiente. Igual B13 más B13 nuevamente por el 8% y lo dejo fijo. Cualquiera de las dos formas, ya sea que sume primero el B13 o lo sume al final, recuerden que con la suma el orden de los factores no altera el producto. Como ya quedó fijo el porcentaje del incremento, simplemente cojo y arrastro y completo hasta el mes de junio. ¿Qué me queda aquí? Quitarle posiciones decimales para que no me queden tan grandes esas posiciones decimales. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? Bien. No, señora. Profe, una Para el... preguntita. Dime. Hola, buenos días. Hola. Profe, una preguntita. Entonces, al momento de yo arrastrar hasta el punto de junio, ¿ya se hace sola la operación? Ya se hace solo la operación. Sí, mira, por ejemplo, aquí en abril. Si yo le doy doble clic aquí en este resultado, mira lo que él me está mostrando, que está cogiendo de 13, es decir, lo que hay en marzo, le está sumando de 13, nuevamente lo que hay en marzo, y lo está multiplicando por B5, que B5 es el 8%. Profe, es que no veo, o sea, la mitad de la pantalla está gris. Solo veo ventas, descuentos y neto ventas. No No veo estás viendo toda la pantalla, La los demás pantalla se congeló, profe. se congeló, entonces espérenme un segundito. Voy a dejar de compartir, voy a darle paso a sus compañeros, voy a volver a compartir. Ahora sí ya la están viendo. Sí, señora. Entonces te decía, por ejemplo aquí en abril, si yo le doy doble clic aquí en abril, él me está mostrando D13 más D13 que es marzo, multiplicado por B5 en formato condicional, en relación absoluta, en referencia absoluta, con la posición B5, que es la que he dejado fija. ¿Sí? Entonces, si yo garantizo que la posición de celda es fija, ya el resto lo puedo arrastrar. ¿Cómo calculo el total de las ventas? Pues el total de las ventas es igual al volumen de las ventas que tengo aquí por el precio de venta. Ese precio de venta debe ir fijo porque ese precio de venta es el mismo para todos los meses. Entonces, al dejarlo fijo, ya puedo venir y arrastrar hasta el mes de junio. ¿Recuerdan qué pasa con este error? Es porque el ancho de la columna es más pequeño, entonces por eso estoy ampliando el ancho de la columna. Bien, para el descuento, entonces debo tomar el total de las ventas y lo debo multiplicar por el porcentaje de descuento de las ventas. Pero ese porcentaje también va fijo porque es el mismo porcentaje que se le va a aplicar a cada mes. Como ya lo dejé fijo, puedo venir y arrastrar.
¿Cómo calculo el neto de las ventas? ¿Quién me quiere ayudar mientras le doy paso a sus compañeros? ¿Cómo calcularía ese neto de ventas? Ya tengo un total de las ventas y tengo calculado el descuento. ¿Cómo hago ahí? El total de las ventas menos el descuento. Sí, Muy bien. es Total de las ventas menos el el descuento. descuento. ¿Puedo arrastrar aquí? Sí, claro, porque cada uno tiene un total de ventas y ya está calculado el descuento. Entonces ahí no tengo que fijar ninguna posición de celda. ¿Sí? Lo mismo aplico para las compras, exactamente el mismo procedimiento, solo que aquí voy a tener esto en cuenta son estos valores que hay acá. El 7%, los 140.000 pesos y el 4%. Ahora, ¿cómo hago este cálculo de resumen? Entonces, aquí en las ganancias debo colocar el mismo valor que obtengo aquí arriba. Y aquí en el neto de compras debo colocarlo aquí en las compras. Entonces, para no copiar y pegar, simplemente yo coloco igual y cojo esta posición de celda. Yo le estoy diciendo es, póngame ahí el dato de lo que hay en B6, B16. Y automáticamente él me pone el mismo valor. ¿Esto por qué? Suponiendo que ya aquí no son 500 unidades, sino vamos a poner 1000 unidades. Como todo está calculado en el momento en que yo cambie el valor inicial, todo se va a modificar. Si ven que aquí este valor se modificó y automáticamente quedó acá. Ay, que disculpe que no eran 1000 unidades, sino eran 200. Entonces, Enter, y ya automáticamente todo se me está calculando en el cuadro de ganancias y automáticamente se coloca el dato en el cuadro de resumen. Aquí, para las compras, colocaría igual a esta posición de celda. En este momento pues me da 0 porque no hay nada. Y los beneficios sería igual a las ganancias menos las compras. Una vez que ustedes calculen toda la información, pues el cuadro se completa y obtienen ya el resultado. ¿Qué nos falta? Totalizar cada uno de los criterios. Dime. profe, qué pena, ¿será que me puede volver a explicar cómo calcular lo de las ganancias? ¿Esta parte de arriba? Sí, ¿Todo el señora. cuadro? No, donde dice ganancias, como de dónde sacó el 39 millones. ¿Esto de acá? Este En El resumen. el de resúmenes, de entonces, resumen, la parte que dice ganancias. simplemente lo que hice fue colocar igual y apuntar a esta celda, que es el neto de ventas. Y cuando le dé Enter, él me trae el valor que hay allá. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Fíjense que aquí solo hemos utilizado multiplicaciones, sumas y restas. División no hay por ningún lado, pero esas son las operaciones que hemos utilizado. Suma, resta y multiplicación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Con resumen, donde dice compras, ¿es lo mismo, se hace el mismo procedimiento que en ganancias? Sí. Aquí en el resumen, entonces tú colocas igual aquí al neto, al Al neto resultado. de... Ok. Y cuando se complete, pues aquí me daría el resultado
Y en los beneficios es la resta entre ganancias y compras. Ah, vale. Gracias. Bien. Entonces, me gusta si ven que si ustedes hacen los ejercicios, los van planteando, los van revisando, podemos aclararlos en la clase siguiente. Y eso está muy bien porque pues de eso se trata, que ustedes trabajen y en lo que no les quede claro, pues lo podamos resolver. Y eso nos sirve para que todos puedan compartir las inquietudes que se presentan. Muy bien, vamos a trabajar de una vez el tema 3 y por último, cuando ya terminemos, le damos paso a los compañeros, a Paula, a Jorge, a Vanessa, a Lauri y a Sara, que nos van a hablar hoy de impresoras. Vamos a trabajar entonces. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Dime. Profe, qué pena. ¿Tú me puedes aceptar? Espérame. Es que estoy conectado por el celular, pero no veo la pantalla. Y Laura también Alexander. creo que está, y Karen G sé que escribieron por el grupo. Sí, señora. Ya. Lo que pasa es que cuando me muevo entre una pantalla y la otra, por eso es que a veces se me queda congelada, pero ya les di el paso. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a trabajar el tema para el día de hoy. Vamos a entrar a trabajar directamente con las funciones. Aunque nosotros desde el primer día que trabajamos Excel, trabajamos la función concatenar, aleatorio punto entre, elegir, ahora vamos a trabajar funciones para las operaciones como suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y sí. Estas funciones, pues uno diría, aquí ya empezó lo grave de Excel. Estas funciones son de las más conocidas, no son ni las más fáciles ni las más difíciles, son las más conocidas, las que más se utilizan. Entonces, como venimos de trabajar de operaciones matemáticas, uno diría, ¿por qué Excel tiene funciones para algunas cosas y para otras no? Por ejemplo, la función restar no existe, no hay una función que me permita restar, pero sí hay una función que me permita sumar y hacer la multiplicación. Tampoco hay una función para dividir. Perdón un segundito que acá me están pidiendo paso. Perdón un segundito. Aló, y ahora sí, muy bien. Entonces, les decía que hay algunas funciones que me permiten hacer unas operaciones de una manera más rápida que otras. Entonces, vamos a ver ese tipo de funciones, cómo trabajarían. Vamos a hacer el ejercicio de parques, donde lo que me están diciendo es que hay unos visitantes a unos parques naturales, parques nacionales y naturales, sí, y están los diferentes parques con unos registros del 2004 al 2007. Hay unos ingresos, hay unas entradas, hay unos datos ahí. Nos piden que los totalicemos, que saquemos el promedio de visitantes, que coloquemos el mayor número de visitantes, el dato más alto y el dato más pequeño. Entonces, si yo me fuera al total a hacer la suma como lo hicimos en la clase anterior,
simplemente lo que haría era el igual y tomar dato por dato. Este más, este de aquí, más, ¿sí? Pero me voy a demorar porque son varios parques. Entonces, con el caso de la suma, puedo utilizar las funciones. ¿Cómo inserto una función? Está aquí. Me vengo a todo y me voy hasta el final a buscar la función suma. La voy a buscar acá, suma. Esa es la forma larga, llamémoslo así. Voy a darle cancelar. Otra forma es llamar la función y aquí dice buscar una función. Entonces yo escribo suma y le digo ir y él me lleva hasta la función suma. Esa es otra forma. La otra forma es ir a la función y buscar en las usadas recientemente. Puede que aquí encuentre la función suma si fue utilizada recientemente. En este caso no ha sido usada recientemente, por eso no está en esta lista. Le voy a dar cancelar. Y cuando yo ya soy un experto en las funciones, simplemente escribo igual suma y fíjense que él me está trayendo todas las funciones que tienen que ver con la palabra que yo estoy escribiendo. Es decir, que con suma hay varias funciones, pero yo solo necesito la de suma. Entonces la selecciono y él ya me coloca los argumentos de esta función. Si ve que aquí dice número 1, número 2, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay varias formas para acceder a las funciones. Yo me voy a ir en este momento por la forma larga, que es aquí en todo. Me voy hasta suma. ¿Por qué por la forma larga? Pues porque estamos apenas empezando y quiero que ustedes conozcan muy bien cómo utilizar las funciones. Entonces, ¿qué me dice la función suma? Dice que suma todos los números en un rango de celdas. Le doy a aceptar y me abre el cuadro de los argumentos de la función, donde está número 1, número 2, y dice que son de 1 a 255 números que desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas. ¿Por qué? Porque yo no sumo letras, yo no sumo texto. Incluso si están escritos como argumentos, es decir, no va a sumar letras. Yo podría, aquí en el número 1, tomar de una vez el rango que quiero sumar. Fíjense que al seleccionar el rango, él me está diciendo que tengo desde B5, 2 puntos, que es hasta B19, todo el rango. Le doy a aceptar y ustedes ven que aquí ya él me está colocando el resultado. Entonces, ese resultado en el momento en que le dé a aceptar, pues va a quedar escrito ahí. Para el 2005, ¿tendría que hacer la misma operación o puedo arrastrar? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendría que volver a plantear la función o puedo arrastrar? No, arrastra. Se puede arrastrar. Lo puedo arrastrar. Muy bien. ¿Por qué lo puedo arrastrar? Porque los rangos, fíjense aquí, los rangos son el mismo. ¿Qué está cambiando? La columna. En este caso ya estoy en la columna de 5 hasta de 19. Si me paro en el 2007, el rango es E5 hasta E19. Entonces no hay ningún valor fijo, sino los rangos son
están las operaciones especificadas dentro del mismo rango, por eso puedo arrastrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces ya sabemos cómo sumar de una forma rápida esos rangos. Me voy a devolver al ejercicio 2. ¿Se acuerda que nos estaba quedando pendiente este total? Entonces, este total también lo puedo hacer con la función suma. Abro paréntesis, arrastro hasta donde tengo que llevar la suma y ahí obtengo el resultado. Voy a quitarle posiciones decimales y como todos los tengo que sumar, simplemente arrastro. ¿Qué ocurre de aquí en adelante? Pues le tengo que aplicar el formato de moneda, está el de contabilidad, perdón, y ya me queda completo el ejercicio. Me regreso nuevamente a S3. Bien, ahora me piden calcular el promedio, entonces también me voy a ir aquí al FX, a todo, y voy a buscar la función promedio. Por acá cerca debe estar. Promedio. Promedio dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Yo no les puedo sacar el promedio a las letras. Entonces le doy a aceptar. Y fíjense que este cuadro es muy parecido al de suma, solo que aquí dice promedio. Cojo el rango que voy a sacarle el promedio sin incluir el total, solo de los parques. Le doy Enter, ya me coloca el resultado acá y le doy a aceptar. Entonces, este es el promedio de visitantes por año en los parques. Me piden que ahora calcule o que describa cuál fue el mayor número de visitantes. Entonces existe una función que se llama max y esa función lo que hace es permitirme devolver el valor máximo de una lista de valores. Entonces, muy parecida a la anterior, selecciono el rango y él me arroja, va y busca en ese rango y me arroja un resultado. Me está diciendo que el mayor número de visitantes fue de 228.200. Si yo miro mi lista, mi rango, ese fue el valor más alto que se registró. Cuando yo arrastre, él viene y en sus respectivos rangos busca el valor más alto. Si por alguna razón se modifica algún valor y afecta el resultado, pues todo se va a actualizar. Si ve que ya el valor más alto no es 228.000, sino 384.699. Para el valor mínimo o el menor valor, entonces existe una función que se llama min, y esa función lo que hace es devolverme el valor mínimo de una lista de valores. ¿De qué rango? Entonces selecciono el mismo rango, le doy a aceptar y él me dice que el valor mínimo en este rango es 0. Miremos para los demás. Entonces, fíjense que aquí ya hemos visto la función suma, promedio, máximo y mínimo. ¿Preguntas de esas funciones? ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿de dónde sacas el cuadrito de insertar? Es que no, como yo no estuve la clase pasada, estoy súper perdida. Entonces no sé, Cuál cuadrito ¿dónde de insertar? dice insertar formato? O sea, ¿qué sacas para buscar si es suma o poner todo eso? ¿De dónde Aquí lo en, sacas? aquí en esta, al lado del cuadro de la barra de fórmulas, aquí está en el FX insertar función. Este es el cuadrito que están preguntando. Sí, sí, señora. Entonces aquí en la parte de la categoría todo, vienes y buscas las funciones que están en orden alfabético. ¿Es esa la pregunta? Sí, sí, señora. Es que estoy tratando de ver el anterior video de la anterior clase. Y pues poniendo hasta aquí porque, cuidado, porque no estoy un poco perdida, pero pues sí, ese era mi tema. Bueno, Gracias. listo. Bueno, entonces aquí tenemos esas funciones. Ahora, si a mí me preguntaran cuántos parques hay, cuántos parques naturales, fíjense que aquí no me los están enumerando, entonces existe, si la pregunta fuera cuántos parques hay, vamos a ver. Parques hay en la lista. Entonces existe una función que se llama contar. Contar, por acá está. Contar. Dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, aquí en valor 1, ¿cuál rango podría escoger yo? Cualquiera de estos 2004, 2005, 2006 o 2007, porque contienen números. Entonces vamos a escoger este 2006 y él me dice que hay 15 parques. Miremos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien. Existe también otra función muy parecida al contar y se llama contar a. Esta función dice que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, con esta función contará, puedo tomar este rango porque aquí no hay ninguna celda vacía. Y el resultado pues va a ser el mismo porque estoy tomando el mismo rango. Entonces puedo para contar utilizar la función contar sola o la función contará y todo va a depender es del rango que yo escoja para que me realice esa cuenta. Si el rango es de números, pues solo me va a servir contar. Si el rango tiene otra información, pues me va a servir contará. ¿Qué es lo importante? Que no hayan celdas vacías en el rango que yo haya seleccionado. Entonces aquí tengo ya las otras dos funciones para el día de hoy. Me queda una función que es la función sí, que no es que sea tan difícil, pero como ya es diferente a estas cuatro que vimos, pues de pronto nos genera un poco de inquietud. Voy a pasarme a este ejercicio para empezar a explicar la función sí. En este ejercicio que se llama resultados, tengo unos nombres, unas calificaciones y necesito saber el resultado de estos estudiantes. En la descripción dice que en la tabla hay una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes. Utilizando la función sí, desplegar un mensaje de aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60 y un mensaje de reprobado si la calificación es menor a 60. Entonces tengo
dos posibilidades aquí, que sea aprobado o que sea reprobado, ¿sí o no? ¿De quién depende ese resultado? ¿De qué depende ese resultado aquí en este ejercicio? ¿Mm? Si es menor o mayor a 60. Muy bien, de la calificación, ¿cierto? Entonces me voy a ubicar aquí en el primer resultado y voy a llamar a la función sí. Y la función sí, está por acá abajo, lo que hace es precisamente mirar esa condición y arrojarme un resultado si se cumple la condición y si no, me arroja otro resultado. Aquí lo encontré. Dice que comprueba si se cumple una condición. ¿Cuál es nuestra condición? Que sea mayor o igual a 60. Y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Vamos a ver. Aquí ya este cuadro de argumentos es diferente al de suma, al de promedio, al de máximo y al de mínimo. ¿Por qué es diferente? Porque tengo que cumplir y completar los tres argumentos. La prueba lógica dice que es un valor o expresión que puede ser verdadero o que puede ser falso. ¿Cuál es nuestra prueba lógica aquí? Lo que nos dice la compañera. Revisemos esta primera calificación y miremos si esto es mayor o igual a 60, que es la condición que me están colocando acá. Si eso es verdad, entonces, ¿cuál es el resultado? Que le arroja al estudiante aprobado. O sea, se cumple esa condición. Si no se cumple, pues el resultado es reprobado. Fíjense que él automáticamente me está colocando las palabras en comillas. Yo solo estoy escribiendo aprobado y reprobado. En el momento en que le dé a aceptar, entonces él viene y verifica. 95 es mayor o igual a 60. Sí, eso es verdad. Por eso el resultado es aprobado. Si yo arrastro, él viene y verifica. 82 es mayor o igual a 60, aprobado. 38 es mayor o igual a 60, no. Entonces, en este caso, es reprobado. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la función sí? Hasta este momento. Bien, continuemos. Aquí hay otros ejercicios que se llaman varios, que hay varios ejercicios en una sola hoja. Entonces vamos a plantear algunos. Por ejemplo, este dice, tengo unos alumnos del 1 al 9 con unas edades y una clasificación. Dice, si el alumno es mayor a 18 años, la clasificación es mayor de edad. En caso contrario, es menor de edad. Entonces, ¿cómo lo plantearía acá? Nuevamente, me voy a la función sí, pero como ya la usé, entonces me voy a usar recientemente. Es la primera. ¿Cuál es la prueba lógica aquí? Verificar si este primer alumno es mayor a 18. Si es verdad, entonces es mayor de edad. En caso contrario, será menor de edad. Le damos a aceptar
Y acá, ¿por qué me da este 18 menor de edad? Es más, todos me dieron menor de edad. Cambiémosle el dato a algunos acá. Para que me den mayores de edad. ¿Por qué el de 18 me dio menor de edad? Porque no le puso mayor o igual. Mayor o igual. Muy bien. Entonces, si yo le coloco acá mayor e igual a 18, pues ya él lo va a tomar como si fuera un mayor de edad. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Pasemos al siguiente. Tengo los mismos alumnos, pero ahora están clasificados es por género, femenino, masculino. Y me dice que para los alumnos, si el género es F, tienen uniforme de gala. Entonces aquí no voy a comparar con números, sino voy a comparar entre letras. Vuelvo y llamo la función sí. Y la prueba es, si este género es igual a F, entonces como yo estoy escribiendo la F, la voy a colocar entre comillas. Si eso es verdad, entonces tendrá uniforme de gala. Pero para el caso falso no me están diciendo que coloque. Entonces voy a colocar comillas, espacio, comillas, para que en la información falsa me la deje en blanco. Le doy a aceptar, arrastro, y entonces los que no cumplan la condición me los va a dejar en blanco porque yo escribí comillas, espacio, comillas. Si usted, me voy a ubicar acá nuevamente, si usted no le coloca nada aquí en el espacio en falso, sino que lo deja en blanco, ¿cuál es el resultado que va a obtener? Va a obtener la palabra falso en la condición falsa. Es decir, como usted no le está colocando ninguna posibilidad, en la condición que no se cumpla, él simplemente coloca la palabra falsa. Bien. ¿Preguntas? Voy a dejar en comillas para que me quede en blanco. Aquí hay más ejercicios. Ejercicios de la función sí, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, para resumir, lo voy a colocar acá. Si usted está comparando números en la prueba lógica, ¿qué posibilidades tengan? Que un número sea mayor, que un número sea menor, que un número sea mayor e igual, que los números sean menores o iguales, o que los números sean iguales. Esto es en la prueba lógica. ¿Sí? Y si está comparando letras, como en el caso del uniforme, la única condición que se cumple es que las letras o las palabras sean iguales. ¿Sí? En cambio, si usted compara números, pues tiene esas posibilidades, que solo sea mayor, como en el caso de los 18 años, que lo coloqué estrictamente mayor, o que sea estrictamente menor, o que sea mayor o igual, o menor o igual, o que los números sean iguales. Esas son las posibilidades que usted tiene cuando coloca la prueba lógica, es decir, acá, en esta parte de la prueba lógica, cuando usted compara entre números.
Pero si está comparando entre letras, como en el ejercicio del uniforme, la única posibilidad que tiene es que sean estrictamente iguales. ¿Alguna pregunta? En el ejercicio que se llama ejercicio, en el último, está totalmente en blanco. Ustedes le colocan los datos de los nombres, le colocan el género y van trabajando el ejercicio. La información que les está pidiendo. Muy bien. Preguntas. Pero yo tengo una pregunta. Dime. Perdón, Sara, que creo que iba a hablar. Profe, pues, bueno, hasta el momento todo me ha quedado claro. Lo que quiero saber es, hasta el momento, ¿qué te tendríamos que entregar de guías? En este momento tendrían que ya tener la guía de Excel, la 1, que es la tabla, la 2, que es la de los ejercicios de operaciones que vimos, que explicamos hoy, que hicimos aclaración, y esta. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el próximo martes de entregar esas 3 guías. Gracias, profe. Bueno, Sara, ahora sí. Hola, profe. Hola. Profe, es para preguntarte dónde puedo encontrar el video de la clase pasada. Es que yo tengo unos videos, pero pues la sesión anterior era la sesión 3, ¿cierto? No, la sesión anterior era la sesión 1 y 2. 1 y 2. Ahí están en la parte de las sesiones. Espera, te digo, me voy a pasar aquí a territorio, en contenidos del curso, aquí en proyecto, fases del proyecto formativo, fase 1 de análisis, estás en TIC, y en TIC están una carpeta que dice sesiones en línea. Está el ingreso a las conferencias y están las grabaciones de las conferencias. Buscan su grupo, que es el raya 1, y aquí están las grabaciones. Mira, acá están. La de bienvenida, Word 1, 2, 3, Excel 1, Excel 2, y en un ratico colocaremos el de Excel 3. Vale, profe. Muchas veces. No había visto lo de las sesiones de línea abajo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la guía 2. Dime. Es que, bueno, después del que nos explicaste, el siguiente, pues también tengo una duda de ese. Guía 2. ¿Este de venta de ropa? Sí, señora, es que de igual manera, pues no nos dan las cantidades, entonces, pues, ¿Tú pues las yo no. puedes colocar? Ah, ok. Porque es que esa era mi pregunta, porque pues no sabíamos, entonces pues nosotros colocamos unas cantidades. Sí, perfecto. Y con esas cantidades ya calculan el resto. Ah, vale, profe, gracias. Esa era mi pregunta nada más. Bueno, me voy a devolver acá para explicarles cómo hago yo la revisión de los ejercicios. Yo la revisión no miro estos números acá, perdón, porque yo no me sé esos números de memoria. Yo lo que hago es coger una celda al azar y le doy doble clic y me fijo mucho en la fórmula que están utilizando aquí en la barra de fórmulas. Si yo veo que están utilizando lo que corresponde, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que ustedes analicen cuándo utilizar referencias absolutas, en qué momento debo fijarlas, porque miren qué ocurre si yo no coloco la referencia absoluta acá. Se la voy a quitar. Aquí me dio el resultado.
¿sí? Pero en el momento en que yo arrastre, si eso no está bien, si no está fijo bien, pues simplemente me va a empezar a generar errores, porque en el momento en que yo coja y arrastre, pues se van a desplazar los datos y me va a generar error. Entonces, yo no reviso si el número le está dando 216 o 240, ese no es el dato importante para mí. El dato importante para mí es el que yo pueda apreciar aquí en la barra de fórmulas. ¿Listo? Entonces, nosotros como estudiantes siempre tenemos la costumbre de ¿cuánto le dio a usted? ¿Cuál fue su resultado? Es importante saber el resultado, pero lo que es más importante es conocer el procedimiento que usted utilizó para obtener ese resultado. Porque aquí no me interesa saber si es uniforme de gala o no tiene uniforme. Lo que me interesa saber es el procedimiento que usted utilizó y algunos compañeros, como ven que los cuadritos son corticos, pues no lo utilizan. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay acá? Pues ¿para qué me voy a poner a usar la función máximo, dicen ellos, si sé que hay 9? Ay, qué bobada, hay 9. Pero la idea no es fijarnos tanto en la cantidad de información, sino en el procedimiento. Cuando ustedes vayan a una empresa, a la vida real, no van a tener 9 datos para tratar. En el día pueden generarse miles de operaciones, entonces, pues ahí es donde van a empezar a ver cómo se utilizan todas estas funciones. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Y si no, terminamos con la exposición de los compañeros. Por favor, se alistan Paula, Jorge, Vanessa, Lauri y Sara para que nos cuenten sobre impresoras. Profe, yo tenía unas inquietudes, qué pena. Era sobre 3 puntos de la guía 2 en el tema de universidad, para saber si, digamos, para sacar el valor de pesos, si estaba bien era hacer la multiplicación de la celda por el dólar. Sí, aquí es simplemente coger el valor del dólar y lo multiplicas por el valor del dólar. Por el valor en dólares, por el valor en dólar. ¿Qué es el punto aquí? Identificar cuál es la celda fija. ¿Cuál es la que debo fijar? La del C7, dólar. La del dólar, F7. Entonces le doy F4 y ya aquí puedo arrastrar. Otra duda, profe. ¿Qué me queda aquí? Como esto ya es en pesos, pues le coloco el formato de pesos. Dime. Hay otra en donde tú nos pides poner el formato correspondiente, que era en horas, si no me equivoco, pero no estoy segura si era así, porque al ponerlo en horas me da un valor, digamos, lo pone como 12 AM, 2 PM. ¿En cuál será? Espérame que lo estoy, en el de máquinas. Máquinas. Dice, para cada maquinaria calcular el promedio por hora. Este valor se obtiene de dividir las horas mensuales, entonces dividir las horas mensuales entre el costo fijo. Uh-huh. Y ahí tú nos dices que ponerle el formato correspondiente a esas celdas. Entonces, ¿cuál es el formato correspondiente? El formato correspondiente aquí será el de porcentaje. Ah, ok. Porque es el promedio por hora. Ah, vale. ¿Bien? Muy bien. Sí, señora. Fíjense que estas dudas, si ustedes están atentos, pues les va a ayudar a resolver el ejercicio, ¿sí o no? Porque ya aquí ya hemos hecho como 4, como 5. Sí, señora. ¿Cuál otro? Había otro que era el de papelería. La verdad, eso sí no entendí cómo resolverlo bien.
Papelería. Papelería. Este ejercicio dice realizar los cálculos correspondientes para obtener los resultados. Normalmente viene el número de cajas y el precio y viene una columna para un valor neto, como aquí en factura. ¿Sí ven? Que viene unidades, precio y un bruto y luego viene un descuento. Aquí en papelería nos piden que de una vez calculemos el descuento, pero ¿cómo calculamos ese descuento? Entonces lo que yo debo hacer es multiplicar el número de cajas por el precio y a ese valor de una vez lo voy a multiplicar por el descuento para los clientes. Este descuento es fijo, entonces lo dejo de una vez con el formato F4 y aquí estoy obteniendo el descuento. Para el total, entonces lo que hago es coger el número de cajas por el precio de caja y a este valor le voy a restar lo que me está dando de descuento. Cojo y arrastro, esto me está dando en euros, lo voy a pasar a pesos. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia hay entre este de papelería y de factura? Que este iba paso por paso, columna por columna. En cambio aquí me han reducido columnas y por eso tengo que hacer las operaciones ahí mismo. ¿Sí les quedó claro? Sí, señora. Muy bien. Ya de ahí es que sumes el total acá del bruto, luego le calcules este descuento, lo sumes, calcules el IVA, perdón, lo restes porque es un descuento, luego calculas el IVA que nos lo están pidiendo del 21% y aquí lo sumas para incluir el IVA. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, una entonces, pregunta. señora. Ahí donde dice total IVA, ¿se suma solo el total más lo que dio del IVA para sacar el total con el IVA incluido o se suman todas las? No, solo el total más el IVA. Mira, aquí en esta sumas. Sí, Aquí haces la suma. Igual suma de este rango. ¿Listo? Ahorita le arreglamos lo de la moneda. A esto le calculas un descuento del 2,5%. Aquí no hay necesidad de fijarlo porque es solo un dato. El total es este total menos este descuento. A ese total le vas a calcular el IVA. ¿De cuánto es el IVA? Del 21%. Y en el total, entonces, es este total más el IVA. Si ve que ahí dice IVA incluido. Le quito el formato a todos estos y ya me queda de esta manera. Aquí hice la suma, aquí hice la multiplicación por ese 2,5%, aquí hice la resta, aquí calculé el 21% y aquí sumé. gracias, profe. Muy bien. Bueno, ahora sí se alistan, ya están listos los compañeritos. Para Sí, la señora. exposición. Entonces voy a silenciar el micrófono para no generarles eco. Voy a detener el uso compartido y voy a silenciar para que ustedes puedan trabajar.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Vale, gracias. Buenos días. Nosotros somos el grupo 3 y nos correspondió el tema de impresoras y está compuesto por Jorge, por Sara, por Vanessa, por Lauri y por mí. ¿Qué es una impresora? La impresora es uno de los periféricos que pueden conectarse a la PC. A través de eso se puede obtener una copia o varias de aquellos documentos almacenados en el equipo, ya sea estos textos o imágenes, dado que la misma los imprime en papel o en transparencias empleando cartuchos de tinta o de tecnología a láser. Evolución. La impresora se remonta a la creación de la primera computadora. Es una máquina analítica de Charles Babbage. A pesar que el inventor nunca logró construir su propia PC, sí terminó los planos en los que se incluía el mecanismo de impresión. Ya en 1953 se crea la primera impresora eléctrica para computadoras diseñadas por Remington Rand, que solo era capaz de imprimir textos. Charles Babbage fue un matemático y científico de la computación británica. Diseñó una calculadora mecánica que era capaz de calcular las tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También diseñó, pero nunca construyó, la analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Estos inventos los considero como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llaman una computadora, por lo que a él se le conoce como el padre de la computadora. En 1957 se creó la impresora matricial. Esta fue la primera a la venta y fue diseñada por IBM. Este sistema contenía una cabeza de impresión y se desplaza de izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por el impacto de la cinta o de tinta sobre el papel. Este sistema contaba con las mismas limitaciones que su antecesor. Ya en 1968 se lanzó la primera mini impresora, que es EP101, con el mismo mecanismo de matriz de punto. A partir de allí se deriva la marca Epson. Es una de las marcas líderes en el mercado de impresión. Ya en 1971, la impresora láser se revolucionó con el lanzamiento de la primera impresora láser diseñada por Gary Sterkor de Xero Spark, que constaba de un tambor unido a un dispositivo de Y a un haz. Esta innovación marcó la pauta que permitía imprimir no solo textos, sino también imágenes. Años después, siguió la evolución con la introducción a las impresoras a color. En 1976 ya nace la inyección de tinta. Esto se generó un gran avance en la impresión cuando HP creó la primera impresora de inyección de tinta pensada para gigantografías y también para hogares. Pero por lo complejo de la tecnología y la precisión en el sistema de inyección, 12 años después llegó a manos de los consumidores en hogares. La velocidad de impresión eran tan solo 2 páginas por minuto. Ya a través del tiempo, la tecnología láser se ha destacado, ya que su calidad de impresión supera la impresión en términos de velocidad, rendimiento y costos. Hoy en día,
existen un gran número de marcas que ofrecen impresoras de diversas tecnologías, funciones y costos que se adaptan a las necesidades de los consumidores. A continuación, veremos los tipos, que son, existen 12 tipos de impresoras. Bueno, buenos días. Yo vengo a presentarles junto a mis compañeras los tipos de impresoras que hay. El primero es la impresora láser. Esta impresora pues utiliza una tecnología de Turner. El Turner es como un polvito negro duro. Entonces este polvito con cargas eléctricas pueden calentarse y fijar la imagen en la hoja. Son ideales para un trabajo duro, o sea, trabajo de empresas, trabajo de compañías, pues ya que las impresiones, como son bastantes, tienen un alto volumen, pueden tener un bajo costo y por eso lo utilizan más como las compañías y grandes empresas. Está la LED y la LED es semejante a la anterior. La LED viene ganando mercado gracias a que imprime imágenes a color y la industria gráfica, también como exámenes médicos, resonancias, rayos X, pues este tipo de impresora es bastante útil para esa clase de trabajo. Está el chorro de tinta, que son ideales pues para el hogar porque tienen un bajo volumen de impresión, suelen ser bastante económicas pues para que los hogares puedan adquirirlas. El modo de uso son cartuchos de tinta, tienen una capacidad menor que el Turner y tiene unos cartuchos que liberan tinta para formar la imagen, pues por lo cual la imagen dura en secarse un poco más. Entonces, pasa la página, Pau. Sigue la multifunción. Puede utilizarse en cualquier ambiente si tu tecnología suele ser láser o chorro de tinta. Lo que realmente identifica este tipo de máquina o a esta impresora son los recursos extra que brinda. Digamos, puede brindar escaneo, almacenamiento digital, fotocopias, envío de fax y muchas cosas más. Entonces eso es lo que identifica más a este tipo de impresora. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar de otros tipos de impresoras que también están en el mercado. Y la primera es de impacto. Esta es de las primeras que salieron. Todavía hay en el mercado, pero se limitan por ser lentas y por utilizar una de las tecnologías más antiguas de la industria. Eh, Todavía en algunas industrias le sacan provecho, por ejemplo, en los establecimientos comerciales en que se necesitan imprimir varios papeles utilizando papel de carbón. Vamos con la otra, que es la plotter, y son utilizadas para impresiones en grandes formatos. Gracias a esta gracias a esta impresora se pueden imprimir de forma fotográfica y se encuentran en estudios de gráficas y estudios de fotografía o ingeniería y arquitectura. Se utilizan cartuchos de tinta de alta calidad y se pueden imprimir en superficies más gruesas como lo son lonas. Puedes pasar la página, Pau, por favor. Están las de sublimación, que son las impresoras que sirven para realizar impresiones sobre materiales plásticos, cartón o papel o tejidos. Estas se pueden encontrar mayormente en empresas de gráficas o publicidad y que trabajen con ropas o estampados. Se utilizan cartuchos de tinta de sublimación que imprimen la tinta a través del calor sobre el papel de sublimación para luego ser transferidos sobre un soporte final con la ayuda de una prensa de calor. Y está el sistema continuo.
que es la que con el avance de la sublimación surgió en un sistema de reservorios de tinta llamado sistema continuo y se instalan por terceros sobre impresoras a chorro de tinta. Los fabricantes no autorizan este sistema por dañar la vida útil de las impresoras y cancelan la garantía del equipo si esto llega a suceder. Buenos días. Dándole continuidad a los tipos de impresoras, tenemos la serigráfica. Entonces, la serigráfica es uno de los más antiguos sistemas de impresión anterior a los tipos de impresoras que estamos viendo. Telas, papeles, maderas, plásticos, metales y vidrios pueden imprimirse con este sistema. La máquina serigráfica realiza todo proceso para poder imprimir cantidad de objetos de merchandising como vestimenta, gorras, tazas, viromes, etc. Utilizada en las industrias gráficas de alto volumen, consiguen imprimir hasta 500 volúmenes por hora. Funciona a través de una matriz grabada en tela con rodillos de tinta que por presión imprimen sobre la superficie. También tenemos las impresoras térmicas. ¿Podrías pasar, por favor, la hojita? Listo, entonces tenemos las impresoras térmicas. Son de los tipos de impresoras que se utilizan para imprimir stickers de compra o de entradas a un espectáculo mayormente. Usan hojas blancas o amarillas que se borran con el tiempo y que se conoce como papel térmico. En algunos casos pueden imprimir hasta 2 colores utilizando 2 temperaturas diferentes. La impresión se realiza con la cabeza térmica, que al ser calentada contra el papel térmico, este oscurece en las áreas quemadas. También tenemos las impresoras solventes. Para realizar impresiones con tinta al solvente existen tipos de impresoras con la tecnología que le permite. Son utilizadas comúnmente en empresas gráficas de comunicación visual y diseño, ya que son ideales para imprimir barniz y vinilos. Usan tintas a base de solventes más resistentes para uso extremo. La tecnología es similar a la de los plotters con tinta a base de agua, pero en este caso los pigmentos son adheridos por medio de una resina que fija el material y lo protege de los daños. La tinta suele ser más cara y posee algún nivel de toxicidad, por lo tanto depende de las leyes que regulen en el lugar, puede ser exigida una licencia ambiental para operarla. Por último tenemos la impresora 3D. Las impresoras 3D son capaces de crear objetos simples y complejos, de tamaño variado hasta las casas se han impreso. Estos tipos de impresoras son utilizadas primeramente en medicina, automovilismo, ingeniería y fuerzas armadas. Está cada vez más cerca del uso masivo hogareño. El material más utilizado para realizar la impresión son los plásticos, aunque algunos modelos poseen fusión de láser que permiten utilizar hasta metales como insumo. El objeto a imprimir se cría en un software de modelado 3D y se construye a través de la creación de capas superpuestas. Buenos días. A continuación les voy a exponer las características de las impresoras. Primeramente está el láser, que es el que imprime con tecnología láser y usa cartuchos de tóner, que como había dicho la compañera Sara, esos cartuchos son o sea, tienen como polvo por dentro y son conocidos porque pueden llegar a imprimir mayores hojas. Está la Inkjet, que imprime con tecnología de inyección de tinta y usa cartuchos de tinta. Está ahora les voy a explicar las funciones que puede llegar a tener las impresoras. Está la monofuncional, que solamente imprime. Está la multifuncional, que imprime, escanea y fotocopia. Está la monocromática, que imprime solo en negro. Y está la policromática, que imprime a color. En algunas impresoras pues son monocromáticas y policromáticas, ya que imprimen negro y a color.
Alimentador automático de hojas, conocido también como ADF, Automatic Document Feeder. Realmente es una bandeja que está en la parte superior del equipo, en la que se dejan hojas sueltas para que sean escaneadas o fotocopias de una en forma automática, evitando así que tengas que dejar sobre la platina hoja por hoja de forma manual para realizar el mismo trabajo. Está la platina, que es la cama de vidrio que utilizan las impresoras multifuncionales para el escaneo y fotocopiado, y los tamaños más populares de las platinas son de A4 y legal. Por favor, pase la hoja, Pau. Está la velocidad de impresión. En general se mide por la cantidad de páginas máximas que la impresora es capaz de imprimir en un minuto. ppm es una abreviación de páginas por minuto. Entonces, la velocidad de la impresión se mide por eso, por cuántas puede llegar a tener por minuto, pues, la impresora. Duplex automático. La función de duplex automático permite imprimir hojas por ambos lados sin necesidad de que tengas que dar vuelta a la hoja de forma manual. También existen las funciones de duplex automáticos para escanear y duplex automáticos para fotocopiar. ¿Qué quiere decir? Que o sea, tú metes la hoja y te puedes fotocopiar o escanear por ambos lados sin tener que sacar la hoja y darle la vuelta. Tarjeta de red. Si un equipo tiene tarjeta de red, puede conectarse a una red como Internet a través de un cable de red. Uno de los beneficios de estos es aquel que al estar conectado a la red permite que todos los computadores que también estén conectados a la red puedan enviar e imprimir documentos a esta impresora. Es lo que todos vemos en las papelerías, que va uno a imprimir, entonces le dicen el nombre de la impresora y la imprime por la red. Wi-Fi. Si un equipo tiene conexión a Wi-Fi, implica que puede conectarse a una red como Internet de forma alámbrica. Uno de los beneficios de estos es que al estar conectado a la red, permite que todos los computadores que también estén conectados a la red puedan enviar a imprimir documentos a esta impresora. Además, el hecho de que no sea necesario conectarlo por cable muchas veces facilita el orden y la organización dentro de la oficina. ¿Qué quiere decir? Que en la tarjeta de red era necesario tener, pues, el cable conectado de la impresora al computador, ¿sí? Pero por Wi-Fi, si la impresora tiene la característica de tener Wi-Fi, se pueden enviar, pues, archivos para imprimir o escanear por Wi-Fi sin necesidad de un cable. Bueno, estas serían las características y a continuación les vamos a mostrar un video de apoyo. Gracias. No, aún no se oye, Pau. ¿Tienes el micrófono abierto? Una impresora es un dispositivo Ya se oye. adicional de la computadora que nos permite sacar en papel trabajos, dibujos o fotos con los que estemos trabajando. Hablemos un poco de su historia. Desde la antigüedad, los humanos siempre han utilizado la escritura para comunicarse, y es por ello que han tratado de idear nuevos métodos de escribir más rápido. Ya en el siglo XV se inventaron las primeras imprentas mecánicas,
máquinas grandes de madera, en el cual se colocaba tinta, papel en unas planchas, y con ellos podías imprimir cualquier tipo de documento, imagen o libro que se estuviera escribiendo en esa época. ¿Cómo pudieron copiar eso? Durante la Revolución Industrial se inventaron un nuevo tipo de imprentas que ya con el uso del hierro y los movimientos mecánicos permitían realizar la labor de una manera automática, sin la intervención del humano. Pero eran máquinas grandes, pesadas y costosas. ¡Súper observador! En los años 50 se inventaron las primeras impresoras, máquinas grandes, y a finales de estos años se crea la impresora de matriz de punto, una impresora muy conocida por el característico sonido que emite al momento de trabajar. A principios de los años 70 se crean las impresoras láser. Son máquinas más rápidas, eficientes y trabajan sin emitir prácticamente ningún tipo de ruido. Sí, impresionante. Y a finales de los años 70 inventan las impresoras de tinta, que son más económicas y son las más utilizadas en nuestros hogares. Actualmente existen otro tipo de impresoras, como las impresoras 3D, máquinas capaces de elaborar un objeto en tercera dimensión que ha sido diseñado en una computadora. Qué buena onda. Sin importar el tipo de impresora que tenga, todas cumplen la misma función, que es darnos de manera física la información con la que estemos trabajando, y la utilizamos en los hogares, en las escuelas, en las oficinas y en las pequeñas empresas. Y es un invento que nos ayuda muchísimo en la actualidad. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, recuerda dejar Ya concluimos con este video. Muchas gracias, Gracias. grupo. Muy interesante la información que nos han mostrado. Es importante que conozcamos todo el proceso de cómo han ido evolucionando, en este caso, las impresoras. Quizás para algunos desconocían algunas impresoras, otros desconocíamos quizás todo lo que han evolucionado. Y lo importante es que ya ustedes se llevan el concepto de que una impresora pues no solo es la que estamos viendo en la papelería o en nuestras casas, sino que cumplen muchísimas funciones, no solo a nivel del hogar, del estudiante, sino a nivel industrial. Muchísimas gracias. Entonces les deseo un feliz día, un feliz fin de semana. Y nos estaríamos encontrando nuestro próximo encuentro. ¿Qué pasó acá? Nuestro próximo encuentro es el día lunes. Lunes tenemos sesión con ustedes, lunes 24. Muchísimas gracias y entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día para todos.